Vamos a saludar a esta hora a Eli Carmon. Él es doctor e investigador académico del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo y quien además se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Defensa de Israel. Recordemos que el día de mañana será el turno de Israel ante la Asamblea número 70 de Naciones Unidas en Nueva York. Una buena noche para usted, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24, para toda nuestra audiencia que nos escucha en las Américas. Buenas noches y gracias. Quisiera empezar preguntándole por las declaraciones que escuchamos de Mahmoud Abbas de Palestina hace poco, pues como lo decíamos en reiteradas ocasiones, ya lo ha dicho, siempre mencionando estas discrepancias, estos ataques que a su criterio hace Israel contra el pueblo palestino. Y ha dicho algo como: no podemos continuar con acuerdos firmados con Israel, nuestra paciencia ha llegado a su fin. No dijo que iban a cesar los acuerdos, pero sin embargo al mencionar esto, pues deja la duda abierta. ¿Cómo lo interpretó usted? Claramente esta es la parte más importante de su discurso de Abu Mazen, Mahmoud Abbas, presidente palestino, pero no es claro qué significa, porque no es claro, por ejemplo, si Israel debe tomar las responsabilidades, como él ha dicho. Abu Mazen debería demisionarse. ¿Qué pasa con la cooperación entre los servicios de seguridad de policía palestineses e israelíes contra el terrorismo, que es una amenaza directa al presidente Abbas y a su régimen por parte de Hamas y de los yihadistas? Entonces es también un apelo a las naciones más importantes, a las Naciones Unidas, de ayudar a arreglar este conflicto, que es un conflicto muy largo, de tanto tiempo, y no veo cómo se puede resolver, incluso cuando vemos la reacción del pueblo palestino acá, en los territorios, en Ramallah, en la Franja de Gaza. No hay alegría después de este discurso, porque no hay una solución, en tanto, por ejemplo, que la autoridad palestina no controla Gaza. Hay una división enorme entre el Hamas, que controla la Franja de Gaza, y la autoridad palestina a Ramallah. También la legitimidad de Abu Abbas es en dificultad. Por 10 años no hubo elecciones acá. Entonces hay problemas políticos muy difíciles en el cuadro palestino mismo, en el cuadro del conflicto con Israel y en el cuadro interno israelí, con conflicto entre la izquierda y la derecha, sí, entre el gobierno y elementos que quieren un negociado con los palestinos que por falta de las dos partes no fue continuado. Señor Carmon, sin embargo, habla usted de que de pronto entre los palestinos pues esa felicidad no es palpable. Habla de que Mahmoud Abbas en estos momentos también, por no haber habido elecciones en los últimos años, no cuenta de legitimidad. Sin embargo, legitimidad, por lo menos en el exterior, tiene el respaldarazo que le acaba de dar el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que espera que esto sea el comienzo para que por fin Palestina sea un Estado independiente y se constituya como Estado. Lo acaba de decir Ban Ki-moon. Quería preguntarle eso para los israelíes, ¿qué significa? Porque el que se hice la bandera después de 70 años en Naciones Unidas es un gran paso en la búsqueda de ese ansiado Estado. Y lo decía Mahmoud Abbas en su discurso. Ha pedido paciencia a los palestinos porque ha dicho que al final del camino esta bandera ondeará también en Jerusalén. Sin duda, simbólicamente es importante para los palestinos y para Abu Abbas personalmente, que ha llegado a este momento que Palestina es reconocido o cuasi reconocido como Estado por las Naciones Unidas. Pero sobre el terreno, acá vemos, por ejemplo, que la televisión israelí, la situación en Siria es la primera noticia, no es lo que pasa con la declaración de Abu Abbas en las Naciones Unidas. Es una legitimidad internacional, pero la mitad del pueblo, los que sostienen a Hamas, los que han electo a Hamas, no aceptan la legitimidad de Abu Mazen. Entonces es un problema muy difícil, no solamente para los israelíes en los negociados con la autoridad palestina, pero también dentro de la sociedad palestina. Antes de que se pueda resolver el conflicto de Israel con los palestinos, se debe resolver el conflicto interno
de los palestinos que no pueden actuar de manera coordinada y unida. Él habló mucho de unidad, pero el gobierno de unidad con Hamas ya no existe desde algunos meses y también él no controla las fronteras de la Franja de Gaza, como por ejemplo el egipcio propuso después de la guerra del año pasado. ¿Qué discurso se prevé el día de mañana en este mismo estrado en el que estuvo Mahmoud Abbas de Palestina? Estará el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel ante la audiencia de Naciones Unidas. ¿Qué se espera de estas palabras de Israel cuando, previo a esto, pues ha estado el discurso de Palestina y esta izada de bandera? Sí, creo que el primer ministro Netanyahu hablará principalmente del problema iraní, el acuerdo nuclear, que es una amenaza considerada una amenaza existencial por Israel, por el gobierno y por el primer ministro, pero también mucha parte de la población. En cuanto a las acusaciones de Abu Mazen sobre el terrorismo o la violencia de Israel en Jerusalén y en los territorios, se debe tener en cuenta que hay una violencia también de los palestinos. Hay una incitación de la autoridad palestina y claramente de Hamas en cuanto recuerda la status quo sobre los lugares santos, no solamente de los musulmanes, pero también lugares santos para los judíos. Y entonces esta incitación, justamente antes de este discurso, era una parte de una estrategia para poner el problema palestino en el frente de la agenda internacional. Pero hoy día vemos que la cosa más importante para la comunidad internacional es la guerra en Siria, son los refugiados sirios en Europa y la intervención de la Rusia, que puede provocar tal vez un conflicto entre las dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y Rusia, con cada uno con sus aliados regionales y locales. Entonces, desafortunadamente el problema palestino es hoy día en el segundo plano de las naciones y también de las grandes potencias, pero es un conflicto que se debe resolver a través de una solución con los dos estados. Como he dicho, hay muchas condiciones antes de que una negociación vera puede concluir con un acuerdo. Hay muchas cosas que deben cambiar, tanto en Israel, pero también mucho en el campo palestino. Sobre ese punto le quería ya preguntar para finalizar. ¿Se ve un acuerdo más cerca que nunca, aunque todavía esté lejano? ¿Esto significa que se va abonando poco a poco el terreno? ¿Hay condiciones para que los dos países se sienten a hablar? Yo creo que se debe hablar y negociar, aunque no hay mucho éxito para un acuerdo a corto tiempo. La situación de instabilidad y de violencia en la región necesita una negociación entre estos dos pueblos. Y también el hecho que hay elementos muy radicales, tanto en la comunidad palestina, tanto en algunos círculos en Israel, para que provocaciones no transformen en el conflicto, en un nuevo conflicto caldo, una nueva guerra, es necesario que se negocie. Creo que Netanyahu, por ejemplo, hará la propuesta de empezar de nuevo la negociación. Se debe decir que yo estoy contrario a la política de enseñamientos del gobierno actual. Pero cuando 3 años atrás, con la iniciativa del secretario de Estado Kerry, empezó la negociación con Abu Mazen, por 10 meses Netanyahu canceló todas las enseñamientos. Y Abu Mazen no se presentó a las negociaciones por 10 meses. Entonces, cada parte a sus responsabilidades. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en NTN 24, Eli Carmon. Él es doctor e investigador académico del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo y quien además se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa de Israel. Una buena tarde para usted.